vamos a iniciar esta parte de nuestro curso usando algunas herramientas de tipo virtual para poder que no nos retrasemos dado pues que no pude asistir hoy a la clase. Hoy vamos a ver un tema muy clave que es el muestreo. Para recordar un poco el tema del muestreo, vamos a determinar tres conceptos inicialmente. La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. El marco muestral es una lista, un mapa o la fuente de donde puedan extractarse todas las unidades de muestreo. Y la muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio. Entonces tenemos tres conceptos: población, marco muestral y muestra. Resalto, marco muestral, es una lista. Bien. Bueno, esa lista podría ser, por ejemplo, la lista del curso, de nuestro curso. Esa lista donde están los números y los nombres de las personas, ese sería nuestro marco muestral. Para seleccionar una muestra, pues tenemos los siguientes pasos: definir la población, identificar el marco muestral, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar un procedimiento de muestreo y seleccionar la muestra. ¿Para qué se toman las muestras? Bueno, se toman para conocer las variables de la población y su medición. Eh, digamos que es un aspecto muy importante para la realización de la investigación porque necesitamos conocer las características de la población. Normalmente esas características pues son o cuantitativas o cualitativas. Entonces pueden estar dadas en forma de promedios, o sea, si es cuantitativo entonces estaría en forma de promedios, o en forma de proporciones. Yo puedo hacer una muestra, por ejemplo, para hallar el salario promedio que ustedes tienen, ¿sí? Que tienen nuestro grupo de la maestría. O también puedo hacer una muestra para calcular el porcentaje de clientes que están satisfechos con un servicio determinado. Entonces, la satisfacción se mide por medio de un porcentaje, en el ejemplo que estoy dando, y el salario por intermedio de un promedio. Bien. Para reforzar esos ejemplos, nuestra diapositiva pues plantea algo por el estilo. Dice: un estudio se ha interesado en conocer la opinión de los usuarios respecto a un nuevo producto. Pues la opinión pues, se va a plantear de acuerdo a una proporción, o sea, a un porcentaje. En cambio, cuando decimos un estudio se ha interesado en conocer el volumen de producción del sector automotor, entonces estamos hablando de un promedio. Entonces hago mi muestra para hallar un promedio. Bien. Digamos que acá en este tema quiero plantear un primer aspecto. No aparece en la diapositiva, pero debe quedar claro. Cuando nosotros trabajamos muestras, cuando estamos trabajando muestreo, pues lo que quisiéramos plantear es que este muestreo fuera técnicamente válido o estadísticamente válido. Entonces digamos que lo que me garantiza que un muestreo sea técnicamente válido es porque este muestreo ha sido basado en dos pilares. La aleatoriedad es el primer pilar y la independencia es el segundo. El pilar de la aleatoriedad tiene que ver entonces con que todos los elementos de la población puedan tener oportunidad de salir en la muestra y que esa oportunidad o esa probabilidad de salir en la muestra pues no esté afectada por ningún tema. Es decir, que sea un procedimiento en donde el azar sea el que esté jugando su mayor papel. Ese es el pilar de la aleatoriedad. El otro pilar es el pilar de la independencia. Es cuando tenemos
o garantizamos que quien responda a la prueba, en el caso de una encuesta, pues no esté determinado por otros aspectos para que conteste algo determinado o algo que uno quiera. El ejemplo que recuerdo siempre es cuando te encuentras en la calle a un chico o una chica de uni, con gorra de uni, con camiseta de uni, y te pregunta, ¿cuál es tu canal de cable favorito? Pues bueno, uni. Entonces, o aquel ejemplo de cuando nos piden el clima organizacional y vamos a hacer la medición de clima. Todos sabemos pues que en la medición de clima un factor muy importante es el liderazgo. Y entonces le hacen preguntas relacionadas con el líder de la organización o del proceso. Y en la encuesta lo primero que preguntan es nombre del encuestado o proceso al que se encuentra el encuestado. Entonces, la persona no va a estar cómoda contestando porque ha sido identificada. Allí no tendríamos independencia. Entonces, repito, para ya empezar a trabajar esta diapositiva que está en pantalla, hay dos pilares. ¿Cuáles son los dos pilares? La aleatoriedad y la independencia. Recuerden que esto es muy importante para que nuestro estudio sea estadísticamente válido. Repito, aleatoriedad e independencia. Bien, estos son los dos pilares que tiene la estadística o el muestreo estadístico. Bueno, el tamaño de la muestra se debe estimar y se debe estimar siguiendo pues algunos elementos que provee la estadística, lo veremos más adelante. Métodos de muestreo, pues ya son los métodos o las formas como uno va accediendo a la muestra que quiere tomar. Ese muestreo entonces, o ese método de muestreo, hay dos tipos de muestreo. El muestreo probabilístico, que es el nuestro. Nosotros estamos justamente en una asignatura que tiene que ver eh, con, una, con la estadística, con los números, en una facultad de ingeniería, viendo una maestría en administración. Luego estos son los métodos que usaremos en nuestras investigaciones, el método probabilístico. Hay otros tipos de métodos que son los no probabilísticos, que son muy usados en lo que tiene que ver con la investigación cualitativa, por ejemplo, el muestreo por conveniencia, el muestreo con fines especiales, por cuotas o por juicios. Este no lo usamos porque realmente si usamos un muestreo por conveniencia, es decir, accedo a unas unidades porque me queda cerca, porque están en la misma empresa donde estoy trabajando, etc. Si accedo a ese tipo de muestreo, entonces yo no puedo generalizar a toda la población. En cambio, el método probabilístico o los métodos probabilísticos me permiten generalizar a la población. Por ejemplo, si yo quiero hallar la estatura promedio de este grupo y tomo una pequeña muestra de 4 o 5 personas, con el resultado, si he hecho un muestreo estadísticamente válido, es decir, respetando la aleatoriedad y la independencia, pues con esa pequeña muestra yo podré decir la estatura promedio del grupo es tal, y no la estatura promedio de los 4 que encuesté, sino la estatura promedio de todo el grupo, de toda la población. Eso me lo da en los métodos probabilísticos, en los cuales está el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, por conglomerados, por áreas y polietápico. Es muy, digamos que es muy importante conocer cada uno de ellos. El muestreo aleatorio simple es ese tipo de muestreo que hemos usado acá por ejemplo, para ver cuál era la presentación que íbamos a mostrar, ¿recuerdan? Entonces decíamos muestreo aleatorio simple. Entonces todos los elementos de la población tienen la misma oportunidad de salir en la muestra.
El muestreo sistemático es cuando tenemos una, digamos que una forma, un sistema, una mecánica para acceder a la muestra. Normalmente no tenemos entonces un marco muestral, una lista, entonces debemos usar un muestreo sistemático. El muestreo estratificado es cuando hemos dividido o se divide la población en estratos, como el estrato socioeconómico, por conglomerados, cuando los elementos de la población se encuentran juntos o se encuentran unidos o empacados de alguna manera. Muestreo de áreas es cuando tenemos, en vez de tener una lista donde están las diferentes unidades de muestreo, pues tenemos un mapa. Entonces lo que estamos allí intentando acceder son áreas o manzanas o lados de manzana. Entonces hablamos de muestreo de áreas. Y el polietápico es cuando vamos acercándonos por etapas a las personas o a los elementos que voy a investigar. Esos son los tipos de muestreo. En la próxima clase ya presencial espero vamos a verlos con más detenimiento. Muy bien. En este punto quiero plantearles la importancia de trabajar el cálculo del tamaño de muestra para una media. Esta fórmula que tenemos aquí planteada es muy importante para nosotros y quiero explicarla. Esta fórmula sirve para contestar la pregunta: ¿cuántas encuestas debo realizar? Entonces, para hacer esa respuesta, entonces tenemos esta fórmula, que es n, supongamos que ese es un n sub 0 realmente, es igual a z de alfa medios, se conoce esta como la confianza, dividido el error multiplicado por la desviación, elevado al cuadrado. Tamaño de la muestra, desviación estándar, nivel de confianza y error de muestreo. Esta es la fórmula para calcular el tamaño de una muestra. Pero cuando quiero calcular la media, por ejemplo, quiero conocer el salario promedio de los empleados, quiero conocer la edad promedio de los clientes, quiero conocer, por ejemplo, la estatura promedio que tiene este grupo. O sea, cuando lo que yo quiero investigar es un promedio, uso esta fórmula. ¿Listo? Bien, vamos a pasarla al Excel porque me interesa que ustedes en este video tengan claro cómo se hace un muestreo y usando esa fórmula. ¿Listo? Y luego vamos a practicarlo en lo que queda de el trabajo de hoy. Entonces, voy a ir al Excel para que veamos eso. Veamos qué nos está diciendo nuestro Excel. Muy bien. Supongamos que tenemos en el Excel, por ejemplo, este libro. Aquí vamos a colocar la fórmula que teníamos. Listo, para que no se nos olvide. Revisemos. Supongamos que tenemos, por ejemplo, unas edades, ¿verdad? De algunas personas. Pongamos aquí unas cuantas edades. Digamos que 30 personas. Las edades pueden ser de 23, 24, 28 años. Bueno, algunas edades que queramos trabajar. Porque quiero que saquemos la edad promedio de este grupo. Bueno, lo que pasa es que aquí lo que estoy haciendo es que no conozco la edad promedio del grupo.
Entonces, quiero calcularla, pero va a ser muy importante porque no voy a encuestar a todos. Suponga que no conozco la edad promedio del grupo. Eso es importante que lo sepamos. Aquí la estamos viendo porque estamos haciendo un ejercicio teórico. Bueno, ya acabo aquí de colocar los valores. Listo. Quiero hallar la edad promedio de este grupo. Entonces uso esta fórmula, que es la del promedio. Entonces, para hallarla necesito entonces la confianza, es esta, Z alfa medio, el error y la desviación estándar. La confianza se toma a través, o es realmente un valor que normalmente lo tenemos del 95%. Entonces lo interpretamos de la siguiente manera. Es la confianza es aquel valor o porcentaje en el cual tenemos confianza o fe de que no vamos a cometer un error mayor al que establecimos acá, en esta H. Es la probabilidad de no cometer un error. La confianza es la probabilidad de no cometer un error superior al establecido en el valor H. ¿Listo? H es el error que podemos cometer. Por ejemplo, si yo digo, y vamos a ver ahora, vamos a hacer un muestreo, entonces uno le pregunta al dueño de la investigación, ¿qué error estás dispuesto a cometer? Entonces uno diría, no, pues no quiero cometer ninguno. Siempre existirá un error de muestreo. Entonces, este H se llama el error de muestreo. Por ejemplo, vamos a trabajar lo siguiente, una confianza. Voy a trabajar una confianza del 95%. Entonces ponemos acá, confianza del 95%. ¿Mm? ¿Listo? Para hallar la confianza del 95%, entonces necesito hallar Z de alfa medios. O sea, si la confianza del 95%, alfa será entonces igual a 1 menos este valor. ¿Listo? Ok, la confianza. Z de alfa medios, entonces se va a medir como, recuerdan el valor Z que veíamos en la clase pasada, que es el número de desviaciones estándar que un punto dista de la media cuando hablamos de la distribución normal. Entonces, Z de alfa medios es ese valor en el cual tengo este porcentaje. Entonces, ¿cómo lo saco? Pues con la función igual distr.nor.stand. ¿Recuerdan? Stand. distr.nor.stand punto invertido. Ese sería el valor. C de alfa medios. Aquí está, sobre 2. Listo, muy bien. Distribución normal estándar invertida. Ese será mi Z de alfa medios. Aquí está. ¿Listo? Confianza de no cometer un error por encima del que he establecido. Y hablemos de este error. Este error H, claro. Error con H es un error, ¿verdad? Error. Ese error entonces siempre está dado en las mismas unidades de lo que quiero medir. Como aquí quiero, mi variable es la edad y quiero medir la promedio de la edad, entonces este error tendría que estar dado en años, ¿verdad? Entonces, ojo, no confundir, pensar que como mi confianza es del 95%, el error es del 5%. No, mi confianza no tiene nada, tengo que estar relacionada con el error, sin embargo no de esa manera tan directa. El error son los años que usted cree que puede cometer sin que la investigación se deteriore o haya problemas al respecto. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a decir, no me quiero equivocar en más de 4 años, por ejemplo. Ese es el error. La desviación que tenemos acá, si ustedes ven acá hay una desviación estándar, esa es la desviación de los datos. Pero si ustedes recuerdan,
La desviación está relacionada con la media, porque uno dice la desviación, eh, la vimos nosotros como era justamente esa distancia que había entre los datos y su media. El promedio era la distancia que había de los datos y su media. Entonces, no puedo saber yo la desviación de toda la población, porque eso implicaría conocer la edad de la población. Por esa razón, lo que hago en nuestro ejemplo será una prueba piloto. La prueba piloto la voy a realizar, supongamos, con 4 personas. ¿Listo? ¿Por qué no con 3 o con 4? O con 5. Bueno, hemos establecido que con 4. Recuerden que este tema del muestreo realmente es como una receta. Y lo que se va haciendo es siguiendo algunos pasos. Entonces vamos a sacar 4 personas, pero vamos a hacerlo de manera aleatoria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? De manera aleatoria. Digo aleatorio punto entre de 1 a ¿cuánto? Dijimos. A 30. De 1 a 30. Y él, pues me saca aquí el valor de 1 a 30. ¿Listo? Por ejemplo, ahí salió el señor 5, ¿verdad? Bueno, si yo, como utilicé aquí, pues, en las referencias, entonces debo, pues, fijar, si quiero copiar, ¿recuerdan? Con F4. Listo. Bueno, copio y pego. Listo. Entonces salieron en la muestra el señor 10, el señor 5, el señor 25, el señor 8. Bueno, aquí de rapidez, el señor 10 tiene 23 años. El señor 5, aquí miren ustedes lo que me pasó, me cambió claro, los números aleatorios, pues hacen que cambie los valores cada vez que yo lo doy enter. Entonces me faltó un pequeño detalle, que fue, una vez pongo el aleatorio, copio allí y digo edición, pegado especial, valor. O sea, edición copiar, pegado especial valor, para que no se me cambien los valores. Entonces nuevamente, tengo el 1 ya en esta nueva, sería 23, 26, el señor 26 tiene 34 años. Tiene 34 años. El señor 11 tiene 23 años. Y el señor 21 tiene 25 años. ¿Listo? Aleatoriedad. Ese pilar es de la aleatoriedad. Y miren ustedes que yo no le pregunté a la gente no sabemos quiénes son los que tienen esa edad. Entonces, de alguna manera, digamos que estamos garantizando la independencia. Ok, estas son las edades de la muestra que saqué. Entonces lo que hago aquí es sacar la desviación estándar. Aquí miren ustedes que esto lo estaba haciendo para poder hallar este valor, la desviación estándar. Entonces, esta desviación estándar la saco de mi prueba piloto. ¿Cómo lo hago? Pues digo igual desbest, paréntesis, ¿verdad? Y cierro acá. ¿Listo? Esa era la desviación estándar, 5.25. Ahora sí, podré calcular ese n. Yo les había dicho en el audio n sub 0. Vamos a hacer n sub 0. Colocamos igual. Y vamos a colocar la fórmula, recuerden. Voy a poner aquí en el Excel la fórmula. Aquí es igual. Ese n sub 0 es este n que le puse n sub 0 y le voy a explicar por qué. Igual. Eso está al cuadrado, ¿verdad? Entonces está al cuadrado, ¿ven? Entonces esto quiere decir igual potencia, que es la función con que le doy al cuadrado, el número. ¿Cuál es el número? Lo que está aquí adentro. O sea, z de alfa medios, ¿listo? Por z de alfa medios, por la desviación estándar, por este valor, ¿verdad? Dividido el error h que estoy dispuesto a cometer, en este caso 4. ¿Listo? Punto y coma. ¿Y a qué potencia? Al 2, o sea, al cuadrado. Listo.
cierro y enter. Entonces, ¿qué me está diciendo mi muestreo? Que debo encuestar a 6 personas, pero ojo con este dato. Esto es en caso de que la población fuera infinita. O sea, cuando tengo una población muy grande, entonces con 7 personas, porque yo siempre debo eh, redondear al próximo entero. ¿Sí? Si quiero saber cómo se hace eso, pues también podría, mejor de una vez redondear. Miren, igual redondear, paréntesis, el valor, ¿cierto? Punto y coma, 0 decimales. Redondear. Pero, importante aquí, redondear, voy a tomar redondear punto más. O sea, llévelo al próximo entero. Entonces, en este caso sería 7. ¿Listo? Entonces, si la población fuera infinita y tuviera ese tipo de desviación, con este error y con esta confianza, con 7 personas que yo encuestara, sería suficiente. Pero mi población no es infinita, mi población es de 30 personas. Para ello debo hacer un ajuste. Si vuelvo a la diapositiva, eh, dice cálculo del tamaño de la muestra para una media, ¿verdad? Voy a la diapositiva y voy a mostrar esta formulita, esta otra, que es la teoría anterior se aplica suponiendo, o sea, la anterior fórmula que estaba revisando, suponiendo poblaciones infinitas. Cuando se conoce el tamaño de la población, se ajusta el tamaño de la muestra de esta manera, ¿verdad? Siendo n sub 0, que no que es n sub 0 que está acá, el tamaño suponiendo la población infinita. Por esa razón, ahora rato les puse n sub 0. ¿Listo? Bueno, voy a llevar esta formulita pues, para que la veamos mientras que la calculamos acá. Pongámosla acá. Listo. Eso. Entonces, decimos que n realmente será igual a quién? A n sub 0, que es este valor que está acá, dividido, paréntesis, 1 más n sub 0, que es el valor que está acá, dividido n. Pero n, recuerden que es ese 30 acá, las 30 personas que tenía. Y cierro el paréntesis que tengo. Y le doy enter. Listo. Ok. Entonces, en este punto, debo entonces redondear, ¿verdad? Redondear. Aquí entonces, ¿con cuántas personas debo redondear? No 5.6 personas, sino 6 personas. Debo redondear al siguiente valor. ¿Listo? Debo redondear al siguiente valor. Redondear, para que lo recordemos, redondear punto más. Paréntesis. Y este valor está acá. Punto y coma, 0 decimales, cierro y listo. Entonces me está diciendo, bueno señor, usted debe encuestar a 6 personas. Perfecto. Entonces, como tengo 6 personas y ya tengo 4 en mi prueba piloto, tengo 4, entonces, y esos 4 los tomé de manera aleatoria, entonces puedo tomar 2 más, ¿cierto? Para completar las 6 que me está diciendo. Si yo no hubiera hecho esto de manera aleatoria, no hubiese sido posible. Entonces, digo que mi segundo igual aleatorio, bueno, aleatorio punto entre paréntesis, listo, aleatorio punto entre inferior de 1 a 30, pues hagámoslo aquí directamente y copiamos y pegamos. ¿Ven? Miro que 4 y 28 son los dos que salieron, no habían salido antes, entonces copio, pegado especial y valor. ¿Recuerdan?
O sea, edición copiar o control C, edición pegado especial, valor. Listo. Y ahora busco cuántos años tiene el señor 4, 22. ¿Y cuántos años tiene el señor 28? Tiene 45 años. ¿Listo? ¿Ven? ¿Listo? Entonces la pregunta, ¿cuál es el promedio de edad de este conjunto? De esas 30 personas. Bueno, el promedio de edad será este valor. ¿Sí? Promedio de la población. Porque ya estoy infiriendo sobre la población. Es igual al promedio de los 6 valores que tomé. Los 4 de la prueba piloto y los 2 anteriores. Enter. O sea que yo aquí digo, estas personas tienen 28.6 años. Y de aquí en adelante, ese será el valor. No me pongo a pensar en otra cosa. Ese es el valor, 28.6 años. Bueno, ¿y cómo sería si yo conociera toda la población? Bueno, en este caso lo puedo hacer, ¿verdad? Porque la conozco. Eso es un ejemplo académico. Por eso puedo hacer esto. Igual, promedio, paréntesis. Y marco. ¿Sí? Miren ustedes. Y cierro. Veamos. Yo estoy diciendo lo siguiente. La edad de las 30 personas es de 28 años, con una confianza del 95% de no equivocarme en más de 4 años. Esa es la interpretación. El promedio de las 30 personas, de las edades de las 30 personas, el promedio de edad es de 28.6 años, con una confianza del 95% de no haberme equivocado en más de 4 años. Esa será la respuesta. Veamos cuánto me equivoqué. Aquí dije que tenía 28,7 años y veamos qué pasa cuando le diga Enter. ¿Están listos? Bueno, yo ya lo estoy. ¿Será que al darle Enter el profesor nuevamente corroborará las leyes de la estadística? Bueno, lo sabremos cuando le dé Enter. ¿Listo? 1, 2, 3. 29,7. O sea, ¿cuánto me equivoqué? Lo dije y me muestra que era 28,6. Miren ustedes, no me equivoqué en más de un año, ¿verdad? O sea, este valor menos la muestra que había tomado, ¿listo? No me equivoqué en un año. Sin embargo, tenía la confianza del 95% de no haberme equivocado en más de ese valor. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, voy a terminar este video. Voy a intentar editarlo, espero que no quede muy grande. Por favor, lo que van a hacer ahora será cada equipo replicará este ejercicio que yo he hecho, lo va a replicar eh, con los números que están pues, en el video, en primer lugar. Y en segundo lugar, van a replicarlo con todo el grupo. ¿Listo? Entonces, allí ustedes verán cómo hacen la tarea, me cuentan mañana cómo hicieron para hallar el muestreo de todo el grupo. Algo importante, cuando yo diga, aquí me salió muy bien, siempre cuando el profesor hace su tarea sale muy bien, aquí salió muy fácil porque dio de una vez 6, pero ¿qué pasaría si me da un valor el cual es demasiado alto? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si tuviera, en vez de encuestar 30, tuviera que encuestar 25? Entonces yo digo, bueno, pero una muestra para tantos podría entonces ponerme a negociar un poco cómo sería ese valor. Pero bueno, eso lo miraremos en la próxima clase presencial. Por ahora, entonces, manos a la obra, tenemos dos tareas: replicar lo que hice yo aquí en el computador y segundo, hacer el mismo ejercicio, pero con las edades de los compañeros que asistieron hoy a la clase.
les voy a mandar también un formulario en donde me van a registrar ese resultado. Como siempre, lo subimos ante los post. Muchas gracias y espero que podamos vernos el miércoles. Hasta luego.